Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este video. Igualmente gracias a la gente que se ha suscrito y que me ha dejado sus comentarios. Y pues bueno, espero que se la hayan pasado muy bien en las fiestas y que les hayan traído los regalos que ustedes pidieron. Pero bueno, en esta ocasión este video es una complacencia para Luli Vega, quien me pidió que les hablara de esta mujer, que es bastante popular. Si no la conocen a fondo, yo creo que por lo menos han escuchado hablar de ella. Ella es conocida como Catalina la Grande y bueno, no fue solamente una reina tirana que presumía amantes, sino que también fue una estratega y una reina muy inteligente. Además, por méritos propios, pasó a la historia como una de las más poderosas del mundo. Catalina nació el 2 de mayo de 1729 en el entonces Reino de Prusia. Su nombre de nacimiento fue Sofía Federica y su origen era mucho menos elegante del que usualmente se cree. El padre de Catalina, Cristian Augusto, era un príncipe de Prusia, quien además ostentaba el cargo de general prusiano y ejercía como gobernador en la ciudad de Stettin en nombre del rey, mientras que su madre fue Juana Isabel de Holstein, una mujer que usualmente es escrita como inteligente y ambiciosa, quien a pesar de ser de alta cuna fue tachada en sus tiempos como una trepadora social. Así que Catalina era una princesa alemana de rango menor, aunque efectivamente tenía conexiones con la casa reinante sueca. Su educación fue esmerada y por demás cuidada, pero nada la prepararía para el futuro que le esperaba. Desde que Catalina era joven, su padre realizaba diversas negociaciones para colocarla en un matrimonio ventajoso, tal vez mucho más ventajoso del que hubiera soñado. La emperatriz rusa entonces, de nombre Isabel, buscaba una princesa de alta cuna para que se casara con el heredero y próximo zar de Rusia, llamado Pedro. Fue entonces que Catalina fue elegida como la futura esposa. Esto debido a que en ese momento se buscaba mejorar la amistad entre Prusia y Rusia para debilitar la influencia de Austria. Los arreglos políticos estuvieron a punto de quebrarse cuando la madre de Catalina presionó demasiado a Isabel, pero de manera milagrosa se logró salvar la alianza y a pesar de que todo estaba en contra, todo se preparaba para la boda. Catalina se trasladó a Rusia y a pesar de estar lejos de su padre, él seguía teniendo un fuerte dominio sobre su hija, o al menos así lo creía él, hasta que el 28 de junio de 1744, Catalina fue bautizada con el nombre con el que siempre se le recordaría, en la Iglesia Ortodoxa rusa, aún contra los deseos de su padre, quien era un luterano conservador, lo que representó un duro golpe para él y marcaría la vida de Catalina como el de una mujer independiente e inteligente, pues dicha acción estaba motivada para ganarse al pueblo ruso y a su suegra. Finalmente, el matrimonio se celebró el 21 de agosto de 1745. A pesar de haberse casado por razones ajenas a ella, Catalina entendió y se adaptó a su nueva situación y de inmediato la princesa puso manos a la obra y se esforzó por tener una excelente relación con su nueva familia política, complaciéndolos en todo y a la vez en ganarse al pueblo ruso. Como si se tratara de una cuestión de vida o muerte, la joven Catalina logró conquistar una corte bastante cerrada como lo era la rusa y se ganó el amor de su suegra. Asimismo, dedicaba largas jornadas al aprendizaje de la lengua rusa. Algunos rumores señalaron que durante las noches no dormía por estar repitiendo sus lecciones, pero a pesar de sus esfuerzos, Catalina no logró sobrellevar el matrimonio. Ella hubiera esperado que fuera tranquilo y feliz, pero al contrario, el matrimonio terminó siendo un fracaso total y rotundo. Esto se vio claro después de unos meses, pues debido a la impotencia y inmadurez del gran duque Pedro, que contaría con unos 18 años el día de su boda, no pudieron consumarlo, y asimismo durante 8 años. Para entonces el distanciamiento de la pareja fue definitivo, y Pedro tomó un amante de nombre Yelatziveta, mientras que Catalina no duda en replicarle, manteniendo relaciones con varios hombres de la corte, por lo menos 4. Esto todo a la vista de su suegra, quien prefirió callarse y hacerse de la vista gorda. Catalina además se convirtió en amiga de la hermana del amante de su marido para poder controlar la situación, quien a su vez le presentó varios grupos de políticos poderosos que se oponían a su marido. Fue entonces que Catalina logró mantenerse
rodeada de un círculo de gente importante. Finalmente, el 1 de octubre de 1754 dio a luz a su hijo Pablo, cuyo origen fue siempre dudoso, pues era bien sabido que Catalina y su esposo nunca habían podido sostener relaciones. Es por ello que siempre se sospechó que fue de su amante, aunque el niño fue públicamente reconocido como hijo de la pareja rusa imperial. Después de la muerte de la emperatriz Isabel, el 5 de enero de 1762, Pedro subió al trono como Pedro III de Rusia, y la pareja se trasladó de nuevo al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Fue entonces que Catalina se había convertido en la emperatriz consorte de Rusia. Sin embargo, las excentricidades del nuevo zar y su política poco inteligente lo llevaron a enemistarse con sectores importantes de la sociedad rusa, entre ellos la Iglesia. Para complicar más su situación, Pedro intervino en una disputa entre Dinamarca y Holstein, una provincia de Schweinmeister, apoyando a los primeros y también dejando al descubierto que la nobleza no estaba preparada para una guerra que no le interesaba a Rusia. Para entonces, Catalina ya se había convertido en una figura importante y tenía mejores conexiones que el mismo zar. Además, también contaba con el apoyo del pueblo ruso. Así, en julio de 1762, Pedro cometió el error de retirarse con sus guardias a una casa privada en compañía de amigos, dejando a su esposa en San Petersburgo. El 13 y 14 de julio, la Guardia Imperial Rusa, al mando de Yogori, quien era amante de Catalina, se rebeló al deponimiento de Pedro y proclamó a Catalina como la gobernante de Rusia. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre. Según algunos historiadores, el zar no mostró impedimento alguno, más aún, se mostró tranquilo y simplemente solicitó algunas comodidades que le fueron otorgadas. En un hecho sin precedentes, la reina consorte de Rusia se había convertido en la nueva zarina. 6 meses más tarde, el 17 de julio de 1762, Pedro falleció asesinado y Catalina fue señalada como la responsable, aunque algunos historiadores dudan que ella estuviese relacionada con el asunto. Lo que no se puede negar es que a pesar de que Catalina ya tenía el poder absoluto, aún así tenía que buscar la manera de ser coronada legalmente. Esto para evitar que algún miembro de la casa real alegara derechos sobre el trono. Fue entonces que Catalina, aunque no descendía de emperadores rusos, sucedió a su marido, alegando que otra emperatriz consorte lo había hecho en el pasado. El alegato fue aceptado y Catalina fue reconocida como la zarina rusa por la corte, por la iglesia y por el pueblo ruso. Catalina estaba más preparada que ninguna otra consorte rusa, incluso mucho más que algunos zarines, incluyendo su marido, y así lo demostró con su estrategia política interior, así como con la política exterior, donde otorgó a la nobleza un puesto relevante que hasta el momento no habían tenido. Sin embargo, también vivió una contienda en 1773 con los campesinos por la nefasta situación social en la que la población vivía. Esto provocó una nueva reestructuración del gobierno regente. Exteriormente se centró en la expansión territorial, aunque esto sí, a costa de Polonia y Turquía, con quien se enfrentaría a numerosas guerras. Al mismo tiempo que extendía los límites de su imperio, Catalina introducía novedades en la agricultura y en la industria, basándose en el pensamiento de las luces. Durante 1768 y 1774, Rusia experimentó una agitación social en el que se buscaba destronar a Catalina, pero el ejército los derrotó en 1774. Esta rebelión provocó que Catalina reorganizara su administración y en 1775 dividió a Rusia en provincias y distritos, según las estadísticas de la población. En ese momento, Catalina otorgó a cada provincia una administración amplia, así como policías y un apartado judicial. Los nobles tuvieron que servir, pero esto simplemente de manera simbólica, pues Catalina también los liberó de muchos servicios obligatorios y les dio derechos como clase privilegiada. En cambio, por las clases trabajadoras nunca mostró empatía. A pesar de que Catalina logró una expansión no antes vista por los rusos, esta expansión también consiguió numerosos problemas y enfrentó a Catalina
a una población aún mayor que demandaba justicia y atención, a lo que nunca dio respuesta. Además, cuando Catalina se anexó a algunos territorios polacos, también suprimió los derechos de los judíos. Esto en 1742. Desde entonces fueron considerados como una población extranjera y el 3 de enero de 1792 los obligó a vivir en el extremo más occidental del imperio, denominado la zona de asentamiento, prohibiéndoles acercarse a los grandes núcleos urbanos rusos, lo que generó una discriminación violenta que no terminaría hasta finales de su imperio. Catalina implementó numerosas políticas, sin embargo ninguna mejoró el desarrollo económico de Rusia, que era insuficiente para las necesidades del siglo XVIII. Además, Catalina tuvo que sobrellevar varias guerras con Turquía, que mermaron las finanzas rusas, aunque logró recuperarse y colocar a Rusia como una potencia, esto al menos visto desde afuera. Por otro lado, Catalina produjo la mayor evolución de las artes en Rusia, aún por encima de cualquier soberano que precediera a ella o que fuera posterior a ella. En cuanto a asuntos religiosos, Catalina nunca se mostró apoyando a ninguna religión, mucho menos a la ortodoxa rusa, a quienes no les permitió construir capillas. A lo largo de su extenso reinado, Catalina tuvo numerosos amantes, desde romances cortos sin importancia hasta relaciones más centradas que durarían años, romances que nunca ocultó, al contrario, hacía alarde de ellos. Catalina siempre se mostró generosa con sus amantes, quienes eran elevados a los más altos cargos durante todo el tiempo que fueron favoritos. Incluso, luego del final de la relación, ella les concedía grandes riquezas, tierras y siervos. Catalina fue extremadamente dura con su hijo, Pablo, a quien a pesar de ser heredero, Catalina mostró siempre su rechazo, lo alejó del poder, incluso lo quitó de su consejo, alegando que era demasiado débil. Se dice que Catalina siempre lo rechazó, no por su origen, sino porque no lo consideraba digno de ser su hijo. Incluso buscó anular que él fuera el heredero y colocar a su nieto como el futuro zar, pero no lo consiguió. El 17 de noviembre de 1796, Catalina la Grande falleció, víctima de un accidente que terminaría con su vida. Fue enterrada en San Petersburgo con gran solemnidad entre los nobles, a quienes favoreció todo su imperio. Y bueno, esta fue una biografía bastante resumida, porque su biografía es muy extensa, gobernó muchísimos años y además realizó muchísimas cosas, cambió muchísimas veces la política interior, la política exterior, tuvo muchísimas guerras, durante su imperio hubo varias reparticiones de Polonia y entró en muchísimos conflictos religiosos y políticos. Entonces pues sí, es bastante resumida. Espero que les haya gustado. Y bueno, de Catalina no hay mucho que decir. Ella es sin duda una de las figuras más conocidas y más importantes en la historia del imperio ruso. Pero yo creo que de lo más sorprendente es que ella ni siquiera nació en Rusia, o sea, ni siquiera fue una ciudadana rusa como tal, y tampoco fue ni hija de reyes, ni mucho menos, o sea, era de un rango bastante bajo para haber llegado hasta donde llegó. Y yo creo que sí fue muy inteligente, y más que inteligente yo creo que también fue una mujer pues bastante tenaz, porque incluso en sus memorias y incluso muchos de sus contemporáneos lo cuentan, que ella era una mujer muy tenaz, nunca se daba por vencido y era como muy clara en las metas que se proponía. Incluso pues ella dice en sus memorias que en el momento en el que se enteró que iba a ser princesa rusa, pues ella en su mente se puso la idea de que iba a hacer todo para que funcionara, porque recordemos que había muchos casos en Europa en que las chicas eran comprometidas y se casaban con príncipes, pero no funcionaba muy bien su reinado, porque los príncipes las hacían a un lado, o a la suegra no les caían bien, entonces pues las hacían a un lado, o las desterraban,
o de repente llegaba una amante y pues ya esas mujeres quedaban relegadas a pesar de que eran de alta cuna. Entonces ella hizo como lo imposible porque este no fuera su caso y lo logró. Incluso se gana también a su suegra y logra tener esta complicidad con su suegra, que su suegra se hace de la vista gorda con todos los amantes, incluso sabiendo que el nieto no es de, pues no era de su hijo. La suegra lo reconoce y se reconoce como hijo de, pues del futuro zar. Entonces es bastante interesante cómo ella logra toda esta manipulación. Lo único que por ahí no pudo fue como este matrimonio, pero porque tampoco lo intentó. Yo creo que ya cuando vio que se había ganado su suegra, como que ya no le dio tanta importancia. Fue una mujer muy liberal, tuvo muchísimos amantes, lo hacía público, y incluso con su, estando casada, nunca lo ocultó. Pero bueno, yo creo que más allá de lo inteligente que sí fue y de lo tenaz, que yo creo que es con lo que siempre te quédate con lo mejor de la historia, y en este caso de ella, la verdad es que es de admirar su tenacidad y cómo proponerte una cosa y hacer hasta lo imposible por cumplirla. O sea, ella incluso decía que descalza no dormía en las noches por estar repasando el ruso, que no es un idioma sencillo, y cómo se puso a estudiar muchísimo, leía muchísimo, platicaba muchísimo con los políticos para estar como informada. Entonces esto es con lo que hay que quedarse de ella, porque la verdad es que como gobernante, a pesar de que logró expandir Rusia y logró hacer como digamos, que toda Europa volteara a ver a Rusia, la verdad es que con los sectores pues inferiores, que fueron los trabajadores y los siervos, fue bastante apática, nunca mostró empatía por ellos, nunca los benefició, al contrario. O sea, siempre que ella podía dar un beneficio, siempre era como a los nobles, y se olvidó totalmente de la clase trabajadora. Sufrieron muchísimo hambre, tuvieron muy malas condiciones de vida, como en gran parte de las monarquías, no nada más en la rusa. Pero sí, yo creo que más allá de eso hay que reconocerle y hay que quedarse con esta parte de la tenacidad que fue una mujer muy tenaz, sí fue muy inteligente. Y muchas gracias, espero que les haya gustado.